pues vamos comenzando con nuestro diplomado. Como les decía hace un momento, hoy iniciaremos la primera parte de la pintura rupestre. No sabemos cómo empezó el arte, del mismo modo que ignoramos cuál fue el comienzo del lenguaje. En su paso por el mundo, el ser humano ha dejado plasmadas en cuevas, piedras y paredes rocosas innumerables representaciones de animales, de plantas, de objetos, de escenas de la vida cotidiana, de signos y de figuraciones geométricas, entre otras cosas, y son obras que se consideran entre las más antiguas manifestaciones de su destreza y de su pensamiento. Antes de que se desarrollara la escritura, las sociedades humanas posiblemente registraban ya mediante la pintura y el grabado una gran parte de sus vivencias, de sus pensamientos y de sus creencias. Expresadas de una manera muy sintética, estas manifestaciones son el reflejo de la capacidad intelectual de la humanidad para abstraer y representar su realidad. El término que se utiliza para estas manifestaciones rupestre hace referencia al soporte en el que se encuentra, es decir, sobre qué están pintadas estas imágenes. Y proviene del latín rupe, que significa roca. Y se conoce a estas manifestaciones como arte rupestre, lo cual no significa que se trate de objetos artísticos en los términos y con la finalidad con que hoy los entendemos desde nuestra cultura occidental. Esta es solo una más de las formas como se ha intentado definir su significado y por eso se le ha colocado este nombre como arte rupestre o pintura rupestre. La función de este arte paleolítico es totalmente desconocida. Al principio se pensaba que estas obras se hacían solo por motivos estéticos, o sea, adornar esos espacios en donde vivían estas personas. Y aunque nadie niega que estos artistas paleolíticos debieron sentirse satisfechos por esa belleza de sus representaciones, se considera que tenían más bien un significado de carácter o mágico o religioso, o mágico-religioso. No se pueden hacer más precisiones al respecto. Aunque hay algunas teorías, no se tienen pruebas sólidas de el motivo por el que se han hecho estas representaciones. El día de hoy vamos a conocer un poco acerca del arte rupestre en Europa, pero antes de que entremos en el tema, vamos a comenzar con un corto video y aquí les hago otra aclaración que cada vez que hago video tengo que entrar y salir para compartir el sonido y para optimizar el video y luego volverme a salir para volver a la imagen anterior porque si no, no se puede ver con claridad. Entonces nos vamos con este primer video.
El arte ha acompañado al hombre desde que éste dio señales de un cierto grado evolutivo a partir del llamado Homo sapiens. Más allá de los utensilios en piedra, cuya talla va dominando en forma de hachas, raederas, cuchillos o puntas, muy pronto se abrió camino el gran arte de la pintura. No deja de ser un hecho más que sorprendente que el despertar de la humanidad esté asociado al temprano nacimiento del arte como una de sus manifestaciones más características. Se dirá que la finalidad del llamado arte prehistórico se vincula a la magia y a rudimentarias prácticas de iniciación, pero no es menos cierto que de sus composiciones emana una belleza que aquellos hombres de la época magdaleniense no dejaron de percibir. Dicho de otro modo, en medio de aquellos grupos de nómadas que en difíciles condiciones de vida seguían a los animales de cuya existencia dependía la suya propia, surgió un hombre con especial talento para dibujar, mezclar los colores y reproducir la realidad que le rodeaba, dando entrada al artista en la historia, aunque éste permanezca en el más oscuro de los anonimatos. Es más, aun desconociendo sus nombres, la historia del arte universal será deudora para siempre de los artistas que hicieron de las cuevas de Altamira y Lascaux los primeros conjuntos de pintura mural, cuya grandeza y silencioso atractivo se hacen cada día más elocuentes. Es ciertamente pintura que habla de lo que le preocupa al hombre. Es una pintura documental. Es el reflejo de la dura realidad de aquellos cazadores y recolectores que en una cueva o en un abrigo natural plasmaron lo que sentían, lo que anhelaban, lo que temían. Fue a finales del Paleolítico Superior, entre los años 15.000 y 10.000 aproximadamente, antes de nuestra era, cuando, terminando la época glaciar, corrían por el virginal paisaje del sur de Francia y norte de la península ibérica bisontes, renos, ciervos, mamuts, caballos, toros, osos, cabras y otros muchos mamíferos que abandonaron estos parajes en busca de otros lugares más fríos. Toda aquella variada fauna fue captada por el artista con ojo atento y mano sabia, haciendo evidente y vivo lo que paleontólogos y arqueólogos hallan inerte bajo tierra. Sus excavaciones no hacen sino corroborar lo que el arte consagró visualmente. Sin poder ni querer establecer ahora posibles grupos estilísticos y dejándonos llevar por la obra misma, es fácil observar cómo en unos casos se perfilan los animales con una línea y en otros se le da volumen con manchas de color matizadas, además de aprovechar las protuberancias de la roca a las que se adapta la figura. Por otra parte, a la visión estática de bisontes y caballos se contrapone la imagen dinámica de los animales a los que se ve correr y trotar. Se distinguen igualmente los machos de las hembras, es decir, no se trata de una interpretación generalizada, sino muy precisa y realista, que en ocasiones alcanza una tercera dimensión al tratarlas como verdaderos bajorrelieves, cuando no son simples figuras incisas o grabadas.
El arte rupestre evolucionó desde el Paleolítico hasta el Neolítico, cuando la figura humana irrumpe en la pintura al tiempo que pierden grandeza los animales. Con ello da a entender que estamos ante una nueva sociedad que descubre los beneficios de la agricultura, que entre otras cosas permitirá al hombre fijar su residencia en un lugar, perdiendo su anterior condición de nómada. Pero es más, en esta evolución y cambio, el arte de la pintura formuló expresiones que llegaron a la máxima abstracción, como si se tratara de una visión anticipada de la futura historia del arte, que ha tenido en el realismo y en la abstracción conceptual las dos referencias expresivas básicas. Desde otros ángulos se observa el nacimiento de la arquitectura, que llamamos megalítica por el gran tamaño de las piedras utilizadas, y cuyo desarrollo alcanzó la edad de los metales, enlazando así con las culturas históricas. Abandonada la cueva como abrigo natural, el área mediterránea asiste a la erección de las construcciones megalíticas más antiguas hoy conocidas, como son los formidables templos de la isla de Malta, que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Más recientes son las construcciones megalíticas de la isla de Menorca, donde tanto las llamadas taulas como las navetas permiten ver el creciente refinamiento constructivo de estas construcciones bañadas por el sol. Por contraste, en otros lugares se construyen cámaras y corredores que posteriormente se sepultan bajo un montículo de tierra, recordando así el origen natural y cueviforme de la primera arquitectura. Pero la construcción megalítica más conocida, y probablemente la más sorprendente de cuantas nos han llegado, es la de Stonehenge, en Gran Bretaña, erigida entre el tercero y segundo milenios. Su inserción en el paisaje, la vinculación solar con el solsticio de verano y la imponente masa de sus piezas revelan una técnica constructiva y un refinamiento conceptual que eclipsa la aparente rudeza de sus elementos. Hasta ahí vamos a llegar en nuestra evolución y vamos a continuar con la pintura rupestre en Europa. Hasta mediados del siglo XIX en Europa se habían encontrado en algunas cuevas numerosos objetos prehistóricos elaborados en piedra o en hueso con representaciones talladas de animales, pero no fue sino hasta 1879 cuando se descubrieron las primeras pinturas rupestres. Marcelino Sanz de Sautuola, junto con su pequeña hija María, hallaron en el techo de una cueva en Altamira, esto es en Santander, España, un excepcional conjunto de bisontes multicolores. Y a este hallazgo, que fue presentado ante la comunidad científica en 1880, se le negó en un principio su autenticidad, ya que se consideraba que este tipo de representaciones no correspondía con la capacidad técnica y mental que se creía poseía la sociedad prehistórica. Sin embargo, este panorama cambiaría totalmente gracias a posteriores hallazgos de otros sitios rupestres en España y en Francia. Y el descubrimiento del arte rupestre europeo representó un gran avance en el estudio del pasado prehistórico. Sin embargo, fíjense qué interesante,
estas manifestaciones ya eran conocidas desde siglos atrás y en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, esta imagen que vemos en la parte inferior es un detalle de la más antigua transcripción de grabados rupestres de Europa en Suecia. Es un dibujo que se realizó en el siglo XV y a mediados del siglo XIX vemos este objeto conocido como de la era del hielo, descubierto en Vienne, en Francia, y es la primera transcripción conocida de un objeto de esa época. Pero el descubrimiento de la cueva de Altamira a finales del siglo XIX y más tarde las del Castillo, Maltravieso, Lamotte, Knox, Font de Gaume, Lascaux, Chauvet, Cosquer y muchas otras más en España y en Francia han puesto en evidencia la existencia de una importante tradición de arte rupestre de más de 25,000 años de antigüedad. Con más de 300 cuevas registradas, el arte parietal paleolítico europeo de la región franco-cantábrica se caracteriza por encontrarse en profundas grutas y por representar, entre otras formas, animales ya extintos o migrados a otras regiones, como mamuts, bisontes, renos, pingüinos, leones y rinocerontes. La cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos y artísticos más importantes de la prehistoria. Forma parte del conjunto Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico de la Cornisa Cantábrica, que fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Está situada en el municipio español de Santillana del Mar, en Cantabria, a unos 2 kilómetros del centro urbano, en un prado del que tomó el nombre de Altamira. Pero hablemos un poco de la historia de su descubrimiento porque es realmente fascinante. En 1868, un aristócrata que cazaba en su propiedad de la provincia de Santander perdió a su perro mientras perseguía a un zorro entre los matorrales. Le oyó ladrar como si se hallara a una gran distancia y mientras iba en su busca, encontró una pequeña abertura en la que había caído el perro. Consiguió deslizarse y penetrar justamente en las cuevas de Altamira. 7 años más tarde, un propietario local, Marcelino Sanz de Sautuola, comenzó a explorar las cuevas. Avivado su interés por la impresionante colección de utensilios prehistóricos de piedra, huesos tallados y estatuillas que había visto en una exposición de París, comenzó a excavar en las cuevas de Altamira y encontró huellas de la antigua ocupación humana. Un día del verano de 1879, su hija María, que le acompañaba, se deslizó hasta uno de los recintos de escasa altura en la que se filtraba la luz. Regresó presa de la excitación y exclamó el eureka del arte prehistórico. ¡Papá, papá, mira! ¡Toros pintados! Marcelino se arrastró en pos de ella hasta la pequeña sala que iluminó con su lámpara la superficie rugosa del techo. Entonces se quedó atónito cuando contempló la vívida pintura de un gran bisonte. Y había otro, y otro más. Reconoció un animal desaparecido hacía mucho tiempo que sabía que había existido en esa región durante el Paleolítico.
Sautuola llegó a la conclusión de que estas pinturas eran obra del hombre paleolítico. Y aunque él era un aficionado, expuso sus argumentos a una multitud de eruditos desconfiados. Pero los expertos, con este profesor que vemos aquí en la imagen de prehistoria de Toulouse, llamado Émile Cartaillac, decano de la arqueología francesa y que estaba a la cabeza del grupo, afirmaron que las pinturas eran unas falsificaciones. Y los argumentos que tenían era que las cuevas de Altamira no eran pinturas, no había pinturas de renos, y eso resultaba sorprendente si realmente se remontaban a la llamada Edad del Reno, que fue la última fase del Paleolítico. Por otra parte, la pintura de las grietas de los muros parecía indicar que había sido utilizado un pincel, lo que constituía otro anacronismo. Y finalmente les llamaba la atención que no se apreciaran restos de humo de las antorchas prehistóricas. Este grupo de entendidos pensaron que las pinturas habían sido realizadas después del descubrimiento de la cueva por Sautuola en 1875 y lo acusaron de haber contratado a un artista francés amigo suyo para que pintara el techo de Altamira. En 1888, Sautuola murió con este descrédito, porque las pinturas de Altamira no habían sido reconocidas. Entonces, una serie de espectaculares descubrimientos realizados en toda la Europa occidental y suroccidental otorgaron celebridad y credibilidad a los artistas paleolíticos. En 1872, el espeleólogo Émile Rivière había realizado en Menton, en la costa azul francesa, un hallazgo excepcional. Un esqueleto humano del Paleolítico con un tocado ornamental, lo que demostraba que los ritos funerarios habían comenzado mucho antes de lo que se había imaginado. En 1895 se le pidió que acudiera a examinar una cueva recién descubierta, la Grotte de la Motte, en la Dordoña, y al igual que la de Altamira, fue hallada accidentalmente cuando un agricultor local que estaba despejando una cavidad rocosa para guardar sus herramientas, descubrió sus muros. Varios niños se arrastraron hacia el interior de la cueva a lo largo de un centenar de metros e informaron de la existencia de imágenes de animales grabados en los muros y el techo. Rivière confirmó que esas pinturas eran obra de artistas prehistóricos y encontró una lámpara de piedra decorada que podía haber sido utilizada por esos artistas. De hecho, estas dos fotografías que vemos a la derecha son tomadas por unos uroquios y bisontes. En 1901 se descubrieron nuevas cuevas en la Dordoña, en Cambareles y en Font-de-Gaume, que contenían una fantástica colección de dibujos, pinturas y grabados que empezaron también a ser atribuidos a las personas de la era paleolítica. Un año después, la Asociación Francesa por el Avance de la Ciencia convocó una reunión en la Dordoña para examinar las pinturas y afirmaron que databan del Paleolítico. El profesor Cartaillac decidió entonces acudir con el joven abad Henri Breguil a examinar de nuevo la cueva de Altamira.
Henry Breuil, que vemos aquí en la imagen, fue un abad naturalista, arqueólogo, prehistoriador, geólogo y etnólogo francés que llegó a ser una figura influyente y muy conocida en el campo de la arqueología. Dejó una huella muy importante y fue pionero en el estudio del arte paleolítico de las cavernas. En cualquier nuevo descubrimiento de pinturas o cuevas, este personaje era uno de los que normalmente se encontraba presente. Cuando el profesor Cateillac y Breuil llegaron a la cueva de Altamira, el entusiasmo fue tal que les hizo permanecer ahí un mes, mientras Breuil copiaba laboriosamente las pinturas, tumbado sobre unos sacos de pala y alumbrándose tan solo con velas. Estos dos imágenes que vemos, tanto los dibujos de la izquierda como el álbum de la derecha, son realizados por Breuil. Son más precisos y vívidos que las fotografías en color que se tomaron posteriormente, porque la superficie irregular de la roca en un momento dado puede distorsionar la imagen fotografiada y hace más difícil descifrar los grabados. Pero estas copias que hizo Breuil en color permitieron dar forma a esa visión que tenemos del arte paleolítico. Entonces el profesor Cateillac se disculpó con Sautuola, muerto hacía ya bastante tiempo. Escribió un artículo sobre Altamira en 1902 en el que se confesaba culpable de un error que se había perpetuado durante 20 años, de una injusticia que debía ser abiertamente admitida y reparada. Durante esos 20 años, el mundo de la cultura había revisado por completo su visión de los poderes creativos del hombre prehistórico. Una vez confirmada la autenticidad de Altamira, el testimonio adicional de sus poderes resultó abrumador. Aquí vemos dos imágenes que están conservadas en la cueva de Altamira. Un gran ciervo que decora una de las paredes y los bisontes de color pintados en otras paredes de la cueva. Y aquí una vista general del techo, vean qué magnífico, y cómo se conservan esos colores puestos por los primeros artistas creadores. Vámonos a nuestro segundo video que tiene que ver justamente con la cueva de Altamira. Hace 14.500 años, la costa cantábrica sufría los rigores de la última glaciación. El frío y la humedad eran las notas dominantes. Estos paisajes abiertos acogían manadas de caballos, bisontes y uros, pero sin duda, los ciervos eran los animales más abundantes. La crudeza del clima no impidió el desarrollo de manchas forestales en las zonas más resguardadas. En los valles o en las entradas de las cuevas crecían árboles de gran porte, como pinos, robles y abedules. En la entrada, las hogueras proporcionaban calor y servían como punto de reunión para charlar, realizar los quehaceres cotidianos y cocinar.
En Altamira, arte y vida cotidiana estaban estrechamente relacionados, ya que ambos espacios eran contiguos. Descendiendo de una escarpada pendiente, entre enormes bloques de rocas desprendidos del techo de la cueva, se llegaba al espacio dedicado al arte. Allí, un techo sorprendente, en el que grandes relieves emergían de la roca, fue el lugar propicio para la creación plástica. Las primeras representaciones fueron realizadas muchos miles de años antes que los bisontes polícromos. Otras personas habían convertido aquel techo en un lienzo repleto de grandes caballos pintados en rojo, manos, signos y puntuaciones, formando un conjunto que debió ser espléndido. El realismo es absoluto. Los detalles corporales, la postura, dibujan la imagen fiel de un gran ciervo macho durante el periodo de celo, bramando. Los artistas, arrodillados o tumbados sobre el suelo, apenas llegaban a divisar la pequeña porción de techo existente sobre sus cabezas. A pesar de ello, consiguieron encajar figuras de gran tamaño, realistas y de proporciones perfectas. Algunas incluso a tamaño natural, como la gran cierva, con sus 2,25 metros de longitud. Para la realización de los bisontes polícromos, se utilizaron los abultamientos naturales del techo. Conjugan relieve y movimiento, consiguiendo el resultado más espectacular y grandioso. Los bisontes cobran vida, se mueven, embisten. Todo parece sacado de una realidad, la de la propia vida, la de un entorno milenario en el que animales y personas guardaban un equilibrio sostenible. El resultado es sorprendente, conmovedor. Es un arte milenario en el que nos reconocemos nosotros mismos, como propio de nuestra especie. Hace 13.000 años la entrada se desplomó. El colapso aisló la cueva del mundo exterior y el silencio fue su único habitante durante milenios. Las obras de arte quedaron protegidas del aire y de los cambios de temperatura. Aquella estabilidad ambiental permitió su conservación. Por eso hoy nosotros estamos en el mismo lugar, viendo lo mismo que ellos vieron, pintaron y legaron para las generaciones futuras. Muy bello, ¿no? Bueno, pues ahora vayamos con otra
bellísima historia, y es que en 1940, permítame tantito, en 1940, durante los días difíciles de la ocupación nazi, se produce una extraordinaria repetición del hallazgo de Altamira, pero ahora en Lascaux, en la Dordoña. Y es que algunos muchachos de la zona habían sido alertados ante la posibilidad de encontrar nuevas cuevas en aquellas colinas. Su antiguo maestro, que se había convertido en arqueólogo, se dio cuenta que iban muy bien equipados con linternas. Y el perro del muchacho que iba a la cabeza del grupo desapareció. Su amo lo siguió por un estrecho pasaje, este que vemos aquí en la imagen, que descendía hacia las tortuosas galerías de una larga cueva. Entonces, la linterna del muchacho reveló una procesión espectacular de animales pintados sobre las paredes de caliza blanca. Un interminable desfile de caballos, ciervos, bisontes y bovinos salvajes. En la cúpula del techo se agolpaban 4 toros colosales cuyo tamaño era 3 veces mayor que el del natural. En un lado se divisaban ciervos que parecían nadar en un lago, y en el otro aparecía una sucesión de pequeños caballos lanudos. También había cabras salvajes, bovinos provistos de una enorme joroba y un rinoceronte con doble cornamenta. Pero hicieron otro gran descubrimiento: la primera pintura animada del Paleolítico, esta que vemos aquí, que representa a un hombre que cae al suelo por efecto de la carga de un bisonte herido. Estos chicos habían descubierto una maravillosa muestra del arte paleolítico que superaba a todos los hallazgos anteriores. Y entonces juraron mantener el secreto, montaron guardia a la entrada de la cueva durante las 24 horas del día porque querían mantenerla a salvo de los buscadores de recuerdos. Comunicaron el hallazgo a su maestro, que acudió rápidamente, se introdujo con dificultad por la entrada de la cueva que estaba cubierta de estalactitas hasta penetrar por estos largos corredores. Y ahí se convenció de que esas cuevas de Lascaux no eran quimeras de la imaginación adolescente. Telegrafió a Breuil, que llegó apresuradamente. Y tras estudiar los hallazgos, Breuil calificó a Lascaux como uno de los 6 gigantes del arte rupestre paleolítico y pasó 2 meses inventariando lo que encontró. Aquí vemos una foto justamente reconociendo las cavernas en donde se encuentra el abad Henry Breuil, ahí en Lascaux. Y a partir de Breuil, muchos estudiosos han analizado la riquísima decoración rupestre de Lascaux, y las cifras son apabullantes. En los 80 metros de longitud que tiene la cueva, se han catalogado 1,963 unidades gráficas, entre pinturas y grabados, de las que 915, casi la mitad, son de animales, aunque solo se han identificado con precisión 615. Lascaux atesora casi la 10ª parte de todas las manifestaciones gráficas paleolíticas inventariadas en Francia, y desde el principio aspira, junto con Altamira, al título de Capilla Sixtina del arte prehistórico.
El acceso a la cueva para el público se facilitó tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hacia 1955, el dióxido de carbono producido por las 1.200 visitas que la cueva recibía al día dañó la cueva visiblemente. Por este motivo, fue cerrada al público en 1963 y así preservar el arte rupestre de sus paredes. Después del cierre, las pinturas fueron restauradas. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y la administración francesa decidió entonces crear Lascaux 2 y después Lascaux 3 y finalmente Lascaux 4. A 200 metros de la ubicación original se halla Lascaux 2, creada a comienzos de los años 70 y abierto al público desde 1983. Es un facsímil bajo tierra que reproduce exactamente las llamadas Sala de los Toros y Galería Axial. Esto supone un 40% de la totalidad de la cueva, recreando la atmósfera original con el uso de la policromía elaborada a partir de los mismos pigmentos naturales. En un espacio de 20 metros de largo, es posible presenciar decenas de figuras de animales, sobre todo caballos, toros y ciervos, aunque también hay por ahí un oso y un unicornio, y varios símbolos. Impresiona no solamente su trazo sublime, sino su tamaño. Por ejemplo, un toro mide más de 5 metros, pero lo más interesante es que todos estos animales parecen estar en movimiento. En movimiento precisamente está la también llamada Exposición Internacional Lascaux 3. Es una muestra nómada itinerante que se creó en el 2012 y que ya ha estado en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en China, en Sudáfrica y diversas ciudades europeas. A partir de la reproducción de 5 réplicas de las llamadas nave y eje de la cueva original, su objetivo es compartir con el mundo la complejidad de Lascaux desde el punto de vista antropológico, etnológico y estético. Y es que Lascaux es una huella, un vestigio de la humanidad. No nos pertenece. Nuestro deber es el de compartirlo. Eso explica André Barbé, director de Semitour, el organismo que gestiona Lascaux 4, también conocido como Centro Internacional de Arte Parietal. Inaugurado en diciembre de 2016, su creación se anunció 6 años antes con motivo del 70 aniversario del descubrimiento de Lascaux y fueron elegidos los arquitectos noruegos de Snøhetta para acometer el proyecto. Este centro que vemos en la imagen contiene una réplica completa de la famosa cueva de Lascaux. Es una reconstrucción que permite al público revivir la emoción del descubrimiento en condiciones fielmente recreadas. La temperatura, la humedad, la oscuridad y el sonido, es decir, el ambiente de la cueva original que se reproduce a la perfección y ofrece a los visitantes la posibilidad de admirar las pinturas y grabados de la cueva, porque no se puede entrar a la cueva original
por motivos de conservación. Fíjense qué interesante. Estas pinturas han estado o estuvieron cubiertas durante siglos, pero cuando son descubiertas empieza su deterioro precisamente por el dióxido de carbono que emite el ser humano. Entonces tuvieron que ser cerradas y tuvieron que continuar con estas medidas, hacer estos nuevos proyectos para que se pueda disfrutar estas grandes obras. Es el momento para ir a nuestro siguiente video. Ubicada cerca de Montignac, en Dordogne, en Francia, la cueva de Lascaux es hogar de extraordinarias pinturas prehistóricas y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Fue descubierta en 1940 y desde 1963 se mantiene cerrada al público, debido a que la importante afluencia de visitantes deterioraba las obras. Una primera réplica se inauguró en 1983, pero como el sitio original estaba ubicado muy cerca de la imitación, nunca dejó de estar amenazado. Por eso se instaló una nueva imitación a los pies de la colina, en el Centro Internacional de Arte Parietal. La réplica de la gruta es idéntica a la original, a escala real, y hasta imita los gestos de nuestros antepasados Cromañón, que decoraron la caverna hace unos 20.000 años. Muchas veces se la compara a una capilla sixtina prehistórica. Tiene 200 metros de largo e incluye salas y pasillos con galerías. Las pinturas, ubicadas en las alturas, representan a más de 600 animales acompañados de signos enigmáticos. Caballos, ganado bovino o ciervos se cruzan y se mezclan con carnívoros y una silueta humana. Para algunos prehistoriadores se trata de un santuario, testimonio de un pensamiento espiritual. También es una obra de arte notable. Los hombres de Cromañón se iluminaban con lámparas de grasa y antorchas. Es posible que para pintar a una altura de unos 3 metros se hayan subido a escaleras o andamios rudimentarios. Usaban pinceles de pelo y fibra vegetal, bloques de pigmento y sus dedos, así como tampones y plantillas. Podían pulverizar el pigmento con la boca, escupiendo o soplando en un tubo. Cuando la roca estaba quebradiza, grababan con ayuda de pedernales. La paleta con colores cálidos se fabricaba a partir de materiales naturales como el óxido de manganeso para crear el negro o el óxido de hierro para los rojos y amarillos. Sabían hacer secuencias, combinar varias técnicas, difuminar, hacer degradados, dar idea de movimiento y hasta de perspectiva. Sus obras siguen inspirando a los artistas de hoy. También muy interesante, ¿no? Cómo estas obras, a partir de que se descubren, pues también van a ser inspiración para muchos artistas, entre ellos, por ejemplo, el propio Pablo Picasso, que tiene algunas imágenes, sobre todo de toros, que son muy de ese estilo rupestre. Este drama inverosímil de la creación humana, desarrollada en el escenario de estas oscuras cavernas de Europa Occidental, es producto de algunas coincidencias felices. Lascaux y las mejores obras del Paleolítico Superior se pueden datar ahora no hacia el 40.000, como lo afirmaba el abad Breuil, sino hacia el 15.000 antes de Cristo. Y en los 6 decenios posteriores a 1879 se celebró una gran inauguración de las obras de arte del Paleolítico que habían permanecido ignoradas durante milenios, y los historiadores se apresuraron a la búsqueda de nuevos hallazgos. Así tenemos, por ejemplo, al oriente de la península ibérica, que se encuentra un importante conjunto pictográfico denominado arte levantino, cuya antigüedad se puede remontar
al 8000 antes de Cristo y que a diferencia del arte parietal paleolítico, puede encontrarse al aire libre, en abrigos de poca profundidad y representando vívidas escenas de la vida cotidiana. Se pueden identificar de una manera bastante esquemática escenas de caza, trabajo agrícola, domesticación de animales, algunos combates, danzas como los que vemos aquí en estas imágenes. Estos ya son mucho más recientes, 8000 antes de Cristo, con lo cual ya identificamos, por ejemplo, a la figura humana. Vean cómo con muy esquematizadas las figuras, pero a la vez bastante estilizadas, las presentaban los artistas de la época. También en la provincia de Málaga está ubicada la Cueva de la Pileta, que es muy interesante. Es un yacimiento prehistórico con arte parietal del Paleolítico, pero también hay restos neolíticos y fue descubierto en 1905 por José Bullón Lobato y explorado y estudiado por varios estudiosos como Willow Werner, el propio Henry Breuil y Hugo Obermayer. Esta cueva reúne numerosas pinturas y grabados con representaciones de cérvidos, caballos, peces, cabras, toros, hay por ahí una foca, un bisonte, también hay signos abstractos, algunas figuras indeterminadas, también se han hallado figuras negras esquemáticas del Neolítico, ahí vemos algunas, y restos materiales neolíticos como cerámica pintada y también grabada. Pero vemos estos colores y vemos esas formas. Este es lo que les comentaba, que me recuerdan mucho algunas imágenes de Picasso. Se sabe muy bien que Pablo Picasso, para algunos de esos dibujos rápidos que hacía de toros, se inspiró mucho en esta pintura rupestre. Pero hay en otros lugares, por ejemplo, en Suecia, los grabados rupestres de Tanum, que se encuentran en la costa occidental de Suecia, en la provincia histórica de Bohuslän, que es un municipio de Tanum, cuya principal localidad es Tamusede. Están entre los más famosos grabados rupestres de Suecia. El lugar está inscrito también en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994. Noten qué interesante estas pinturas en donde también ya vemos la actividad humana en distintas cotidianidades que tenían estas culturas. Vitlique, a 2 kilómetros aproximadamente al sur de Tanum, presenta también 7 grupos de frescos, el más grande sobre una losa inclinada de 30 en 35 grados con relación a la horizontal y que tiene una altura de 7 metros y una anchura de 22 metros. Y están representados ahí 400 imágenes y símbolos, de las que alrededor de 250 ya son figuraciones. Y también hay 165 cúpulas. Y reúne en particular numerosos barcos y una famosísima pareja, que es esta que vemos aquí a la izquierda, que se conoce como jóvenes casados. Y con unas líneas muy estilizadas, muy alargadas, crean ya la figura humana muy sintetizada, digamos que hasta hay cierta abstracción en la imagen. Pero también vamos a encontrar imágenes en la alta Noruega, cerca del Círculo Polar Ártico, en donde se conservan evidencias
de asentamientos humanos desde el 4200 hasta el 500 antes de Cristo. Ahí se encuentran cientos de pinturas y grabados que han dado claves para el conocimiento del medio ambiente y las actividades humanas de esta remota región en tiempos milenarios. Aquí vemos una imagen, una posible representación de una escena de pesca, por lo que se puede notar ahí pareciera una barca, ya también la figura humana, pareciera ese hombre que va a lanzar sus redes al mar, entonces se considera que pudiera ser una representación de una escena de pesca. En los Alpes italianos está la planicie lombarda Valcamonica, que contiene una de las más grandes colecciones de petroglifos de los albores de la historia que fueron descubiertos hasta ahora. Ahí se pueden encontrar más de 140,000 signos y figuras grabadas durante un periodo de 8,000 años, desde el Neolítico hasta tiempos de la ocupación romana. Y las representaciones que hay son motivos relacionados con la agricultura, con la navegación, con la guerra, ritos, etc. Estos también ya son mucho más recientes en comparación con las primeras cuevas que vimos de Lascaux y Altamira. Tienen 8,000 años más o menos de antigüedad. Y son más bien imágenes de petroglifo. El petroglifo es como la imagen en la piedra, como esculpida, como un bajo relieve, como podemos observar aquí en esta imagen. En Portugal, en el Valle del Coa, también se encuentra una importante concentración de rocas grabadas con fauna, por ejemplo, hay caballos, acérvidos, bovinos. Esta es atribuida al Paleolítico Superior, es decir, entre 22,000 y 10,000 años antes de Cristo. Esta está más contemporánea a Altamira o a Lascaux. Y es única en el mundo. Este arte rupestre fue rescatado de hundirse bajo las aguas de una represa en construcción. Aquí, por ejemplo, vemos el grabado de un caballo y dos cabras que están abajo a la izquierda y arriba a la derecha, allí en Portugal, en el Valle del Coa. Y vean que aquí sí son mucho más antiguas y están como cinceladas, ¿no? Como si fueran unas incisiones que se están haciendo en la roca. Probablemente tuvieran algún color en algún momento, pero bueno, el paso del tiempo los ha desdibujado o quizá las hicieron así nada más el contorno sobre la piedra. Pero además de Europa, hay en otros continentes vestigios de pintura rupestre. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es sumamente interesante. El Tassili Nájar, que es un singular paraje en el desierto del Sahara, al norte de África, en donde se han hallado más de 15,000 pinturas y grabados que registran en sus representaciones de animales y diversas escenas tanto los cambios climáticos como la migración de la fauna, así como la evolución de la vida humana en esta región desde el 6,000 antes de Cristo hasta los primeros siglos de nuestra era. Esta es una transcripción de una pintura que representa un grupo de arqueros. Y vean qué estilización de las figuras. Si nosotros viéramos esta imagen en otro contexto que no supiéramos que es pintura rupestre, pues realmente pasaría por una pintura muy moderna, porque justamente el trazo se nos antoja bastante contemporáneo y sin embargo tiene 6,000, 8,000 años
podría ser porque 6.000 años antes de Cristo más los 2.000 de la nueva era, son 8.000. Es una transcripción, no es una foto del original, pero que nos da una idea bastante clara de esos motivos en estos lugares. Otra imagen también de este lugar ahí en Sahara son esta casa de búfalos, también maravillosos, la representación ya del hombre cazador con su arco, con su flecha, hay ese movimiento, ¿no? Hay esa escena cotidiana de lo que vivían estos ancestros hace 8.000 años y cómo era su vida día a día de estos hombres que salían a la caza y que están representados en estas rocas. Son obras realmente asombrosas. También en Sudáfrica, el Drakensberg Park posee la más grande concentración de pinturas rupestres en el sur de África. Están localizadas en cuevas y abrigos rocosos, y estas pinturas son atribuidas a los grupos nativos San, quienes posiblemente las realizaron durante un periodo de 4.000 años. En estos paneles pictóricos podemos identificar animales y seres humanos en escenas que representan la vida cotidiana y espiritual de esta cultura. Aquí vemos un detalle ahí en el Dragenberg de una escena de caza de antílope, pero vean qué maravilla, ¿no? Qué precisión para representar a estos animales. Por allí vemos algunos cazadores, son pequeños y pudieran de repente desaparecer, pequeños en comparación al tamaño como representan a los animales, porque seguramente así los veían, pero vemos que son arqueros, ¿no? Van con sus herramientas de caza y los representan de una manera sorprendente. En total, diseminadas por la extensión de este parque, se han contabilizado hasta 35.000 pinturas rupestres. Están repartidas por infinidad de abrigos y cuevas horadados de forma natural en las laderas de este paisaje que tiene roca arenisca. Es una roca fácilmente erosionable por la acción meteorológica constante, pero se han podido conservar estas imágenes. Esta es realmente estupenda. Presenta ahí una especie de toro, pero también a los cazadores, pero con unos trajes muy peculiares, ¿no? Con unos gorros, unos cucuruchos, se representan muy, muy estilizados, también proporcionalmente pequeños algunos de ellos al lado de los grandes animales. Pero es bien interesante ver cómo el ser humano se representaba en esa época, que no es bastante diferente a como lo ha hecho en épocas posteriores, lo cual resulta por demás interesante. Otro caso también eh, único es en Australia. El Parque Nacional Kakadu es una excepcional reserva arqueológica y etnológica. Está localizada en el territorio del norte de Australia y ha sido habitado continuamente desde hace 40.000 años. Las pinturas, grabados y los sitios arqueológicos nos muestran la destreza y forma de vida de los habitantes de esta región, desde los cazadores recolectores de tiempos prehistóricos hasta los aborígenes que en la actualidad viven ahí, los cuales, y como parte
de una tradición muy antigua, aún siguen elaborando arte rupestre. Estos hermanos iluminados que vemos aquí son realmente fantásticos, parecieran extraterrestres. No sabemos, o sea, se les conoce así como los hermanos iluminados, es una pictografía que está justamente ahí en Australia, eh, pero no se sabe con certeza si son esos, si usaban ese tipo de trajes o qué es lo que están representando. Es muy difícil entenderlos porque obviamente no está documentado nada de esto y nunca probablemente lo sabremos. En Oriente, en la región de Huashan, en el sureste de China, se halla el más grande mural con pinturas rupestres en el mundo. Mide 200 por 40 metros y contiene más de 1.800 figuras que tienen desde 30 centímetros hasta 3 metros de altura y representan probablemente, como vemos aquí en la imagen, a guerreros con espadas, con perros y aves. Estas manifestaciones datan de más de 2.000 años. Bueno, ya son un poquito más recientes. Vean y aquí las podemos ver como que era un modelo a seguir, ¿no? Aquí en estas pinturas de la montaña Huau, en un acantilado en la orilla del oeste del río Minjiang, vemos que se repiten estas imágenes de lo que pudiera ser unos guerreros, pero con ese estilo orientalizado, pero bueno, en esta época todos utilizaban el mismo material que era el que se encontraba en estos lugares, ¿no? El, el grafito, el óxido de fierro, inclusive en varias ocasiones se utilizaba la propia sangre de los animales para realizar estas pinturas. También en la India, en la región de Bhimbetka, se encuentran uno de los más grandes conjuntos de arte rupestre del continente, elaborados con pinturas en colores rojo, blanco y verde que representan la figura humana, animales y escenas de cacería. Qué formidable esta imagen, vean qué movimiento, ¿no? Pudiera tratarse inclusive de una imagen actual. Son pinturas que sorprenden por esa cantidad y variedad de fuerza plástica y que pese a la lejanía en el espacio y en el tiempo parecen muy cercanas a la sensibilidad estética del occidente actual, como podemos ver en estas cuevas. Vean ahí a la izquierda los guerreros a caballo y a la derecha los elefantes. Muy surrealistas en algunos casos, muy naif, podríamos pensar en otros. Algunas las hemos visto sumamente realistas, otras muy abstractas, pero hay esa creatividad sorprendente en estas obras. Como hemos podido observar también, la mayor parte de estas representaciones rupestres son de animales. Se representaban estos animales salvajes de los que obtenían la carne para su alimentación, y el acto de intentar representar a sus presas, las temibles fuerzas que les rodeaban, despertó en el ser humano también otro poder, el poder de crear. En las galerías secretas de las arcanas cuevas de caliza, en el seno de la tierra, el ser humano se sentía seguro mientras creaba.
¿Acaso ha sido más misterioso o impresionante cualquier otro de los descubrimientos de la humanidad que estos hallazgos de nuestros primeros ancestros? El descubrimiento de su poder para pintar estas vívidas imágenes, atestiguado en los muros de sus cuevas neolíticas, constituyó un progreso histórico en el proceso de la autoconcienciación. Ahora el ser humano podía sentir temor no solamente de los animales en movimiento y amenazadores como el mamut, como el bisonte dotado de joroba, el reno o el jabalí. Ahora tenía el poder de sentir temor de sus propias creaciones y de sus poderes de creador recién descubiertos. Todas estas obras que hemos visto permanecen vivas, aunque ignoremos y tal vez no averigüemos jamás por qué fueron creadas. Pero nos recuerdan lo cambiante del arte y también que la obra de arte trasciende a su creador. Pues hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado.